Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Hoy el programa está dedicado a Guillermo Biersma, economista heterodoxo, uno de los más importantes estudiosos de la fuga de capitales, la deuda, el rol del Fondo Monetario en la Argentina. Fue director del Banco Nación, falleció ayer a los 72 años. Del otro lado, a ustedes, feliz Día del Trabajador, de la Trabajadora. Hoy, en un ratito, se sienta a conversar con nosotros Jorge Altamira, histórico dirigente de la izquierda, referente de importantes peleas como las que hoy se expresaron en todo el mundo. Hoy hubo marchas acá en la ciudad de Buenos Aires, en muchos puntos del país, organizadas sobre todo por grupos del peronismo y de la izquierda. La CGT brilló por su ausencia. Mañana creo que hace algo. Creo que hace algún tipo de conmemoración. Pero primero vamos a hablar de lo importante. Mañana vuelven a abrir los mercados en un contexto en el cual la corrida cambiaria parece superada, pero no se sabe por cuánto tiempo. El ministro de Economía, Sergio Massa, la dio por terminada sobre finales de la semana pasada, después de haber intervenido con reservas del Banco Central para frenar los dólares financieros que de todas maneras, como el blue, terminaron el mes de abril con una suba del 15%. Esto no solamente augura que la inflación de abril va a ser superior a la récord de marzo, que ya fue récord desde antes de la convertibilidad, sino que también le pone un envión peligroso al mes de mayo. Un envión peligroso en un contexto en el que ya estamos arriba del 110% anual en términos de 12 meses. Y en el cual también, si apelamos a las mediciones semanales que empiezan a hacerse cada vez más frecuentes entre las empresas, justamente porque la aceleración nominal es cada vez mayor, bueno, no hay un buen panorama, sobre todo en términos de alimentos y bebidas, que es lo que más le pega a la gente más pobre. El gobierno consiguió frenar esa corrida gracias a que desobedeció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sergio Massa lo vistió de épica, pero en realidad estuvo 72 horas pidiendo permiso al Fondo Monetario para dejar de aplicar esa cláusula que figura no desde el inicio del acuerdo con el fondo, sino desde la última revisión, desde la firmada en marzo. Es muy curioso esto porque este mismo gobierno, esta misma gestión económica, anunció en febrero de este año un rescate de deuda por $1.000 millones, con el objetivo de dar una señal a los mercados de que estaba yendo todo para mejor, a pesar de la sequía. Y al toque llegó el tirón de orejas del fondo diciéndole, no, las reservas que ustedes acumulen son para pagarme a mí, no para mejorar su situación financiera. Y esto, repito, no está desde el principio en el programa con el fondo, sino que está desde ahora, desde hace muy poquito. ¿No me crees? Mirá, esto es el memorándum de políticas económicas y financieras que se firmó en la revisión de marzo. Y ahí, en el punto 26 de ese memorándum, dice esto: en consonancia con nuestras metas de acumulación de reservas, nos vamos a abstener de intervenciones, ya sea del Banco Central o del Tesoro, en los mercados financieros cambiarios que requieran el uso de reservas internacionales. Ahí lo puse traducido, pero acá lo ves en la letra, en la propia tipografía del Fondo Monetario, en ese punto 23 que tuvo que aceptar Massa para que llegara el último desembolso, que como ustedes saben, todos los desembolsos son para pagarle al propio fondo. Ahora vamos a avanzar con esto. Claro, lo curioso fue que omitiera Cristina Fernández en su discurso el jueves pasado en La Plata este detalle. ¿Por qué? Bueno, porque se sabe que el kirchnerismo responsabiliza a Martín Guzmán por un acuerdo que estaba mal formulado desde un principio, y tiene razón en hacerlo, por supuesto, porque el acuerdo era inflacionario de entrada,
como dijo la vicepresidenta, como hemos dicho acá en reiteradas ocasiones, pero no le impedía al gobierno frenar los dólares financieros con reservas, al punto tal de que esa fue una de las medidas que anunció Massa en febrero. Este servicio político que le brinda la vicepresidenta, esta especie de escudo protector que pone en derredor del ministro de Economía, dicen algunos, que no lo quieren bien a él, que puede ser uno de los últimos. Que lo de Cristina para con Massa pasó de ser un apoyo incondicional a un apoyo condicional. Yo lo noté en otro fragmentito de un discurso que en un rato van a analizar en detalle mis compañeras Gabriela Vulcano y Lucía Isikow. Yo lo noté en otro fragmentito. Cuando Cristina lo congratula a Massa por haber activado la cuarta cuota del swap de monedas con China, que permite que ahora las importaciones de China no descuenten reservas del Banco Central en dólares, sino que lo hagan contra yuanes de los propios chinos. Y esto es algo que Massa, si bien ella lo felicita, hizo a regañadientes, porque todo el compromiso que tiene Sergio Massa con Estados Unidos para que interceda la administración Biden, más allá de su historia, ¿no?, de su trayectoria, de sus vínculos allá en general, con los dos partidos mayoritarios, todo lo que está haciendo el gobierno, conducido por Massa desde hace por lo menos 6 meses, es para congraciarse con un Estados Unidos que en definitiva es el que le tiene que soltar los 10.000 millones de dólares que le hacen falta a este gobierno para llegar a las elecciones de agosto sin que se le prenda fuego antes el mercado cambiario. Cuando digo el mercado cambiario no digo el paralelo, digo el oficial, que es sobre el cual presionan los paralelos que se dispararon en las últimas 2 semanas. De esto estuvimos hablando muy en detalle, las visitas de la general Laura Richardson, la visita de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, también muy interesada en la agenda del litio, en la agenda del gas, en la agenda de los recursos naturales. Claro, no es gratis, ¿no?, que Estados Unidos haga pesar su poder de veto en el directorio para que los desembolsos que iban a llegar durante todo este 2023 lleguen antes incluso de las PASO. La semana pasada pude conversar con un hombre que fue clave para el otorgamiento del préstamo más importante que le haya dado el Fondo Monetario nunca a ningún país, que fue a Mauricio Macri en 2018. Ese hombre es Alejandro Werner. Alejandro Werner era el director para América, para el hemisferio occidental, como le dicen ellos, del Fondo Monetario en aquella época. Era el virtual número 2 de Christine Lagarde. Y es un hombre que estaba muy embanderado con las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, en esa entrevista que le pude hacer después de pedirla durante 5 años, Werner explica desde su punto de vista por qué el Fondo Monetario le está corriendo el arco a Sergio Massa y a Cristina Fernández de Kirchner. Hay que hacer una salvedad antes de escucharlo. Ahora lo voy a compartir con ustedes, es muy crudo lo que dice. Él ya no está en el Fondo Monetario, se fue eyectado de su silla después de que colapsó aquel programa que supuestamente iba a encauzar la economía argentina, del mismo modo que voló Christine Lagarde, solo que Christine Lagarde consiguió un mejor laburo. Está en el Banco Central Europeo como presidenta. Él terminó como terminó Ann Kruger, en una universidad poderosa, influyente, de Washington, esperando el próximo turno, que es un hombre joven, pero terminó afuera. Dentro del Fondo Monetario hay un sector que piensa como él y que boicotea cualquier asistencia que le pueda dar el Fondo Monetario a la Argentina frente a la sequía y frente a las penurias que impuso el propio acuerdo con el fondo. Hay otro sector, más ortodoxo todavía, que dice, no le debimos haber dado el crédito que le dieron a Macri, no le debimos haber refinanciado a Guzmán y ahora no le debemos dar tampoco a nada. Tienen que aprender, es el ala Kruger, digamos, ¿no? Y después hay un sector minoritario, más minoritario, que es el de Kristalina Georgieva, que sí quiere que salga bien o que no salga tan mal el acuerdo, porque caso contrario volaría ella misma, volaría Julie Kozak, que es la actual portavoz de la Managing Director, la silla principal, pero que aspira a convertirse a la número 2 en los papeles,
por Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene la prerrogativa siempre de poner al segundo, al subdirector gerente del Fondo Monetario. Ya mismo compartimos el audio de lo que me dijo Alejandro Werner la semana pasada, de por qué el fondo no le va a dar los 10.000 millones de dólares que Sergio Massa confía en conseguir para llegar tranquilo a las PASO. Creo que cualquier espacio adicional de financiamiento relativamente considerable, podemos estar hablando de $1 billón más o menos, 1,5 millones, pero realmente algo sustantivo con el faltante, digamos, de divisas que la economía argentina está enfrentando por la sequía. Creo que cualquier espacio que el Fondo nacionalmente tenga para eso, muy probablemente lo guarden para trabajar con un nuevo gobierno que tenga el capital político y probablemente un programa mucho más sensato para que Argentina vuelva a recobrar la estabilidad. Fuerte, ¿no? Si tiene espacio de financiamiento, el Fondo Monetario se lo está guardando para el próximo gobierno. Así nomás lo dice, sin pelos en la lengua. No lo decía tan abiertamente cuando ocupaba la silla de jefe para América, pero ahora lo dice así, con esa crudeza. Cuando yo le repregunto respecto de si retaseando ese financiamiento, que es el tipo de financiamiento que debería dar el fondo, para eso está creado, para los países que les pasa algo así como una gigantesca sequía, la mayor del siglo, él responde lo siguiente. En ese caso, ¿el Fondo Monetario no estaría empujando al precipicio a este gobierno y de algún modo precipitando la llegada de un nuevo gobierno? No, para nada. Yo creo que este gobierno se acercó al precipicio solo, tomó envión y está dispuesto a sacarse el paracaídas para tirarse al precipicio. ¿No influyó Entonces, realmente, el asumir esa responsabilidad... No, yo creo... Sí, a ver, perdón, pero sí. Yo creo que en ese sentido... Muy difícil argumentar que este programa tuvo un programa económico gobierno tuvo un programa económico para hacerle frente a la magnitud de problemas que tenía la economía argentina. Este gobierno abdicó de su responsabilidad de implementar políticas públicas conducentes a mejorar el bienestar de la población argentina casi desde el día 1. Es impresionante lo que dice Werner, sobre todo tratándose de alguien que nació en la Argentina. Lo escuchan ustedes, no tiene acento argentino. Él vivió desde muy chiquito en México porque su padre, también economista, fue exiliado durante la última dictadura. Fíjense las vueltas de la vida, ¿no? Este gobierno se acercó solito al precipicio, dice Werner. Desde el día 1 abdicó de la posibilidad de encauzar esta situación. Este hombre, el que le dio por adelantado la mayor suma que nunca jamás el Fondo Monetario le haya dado a un país, al gobierno de Macri, con el programa que tenía Macri. Claro, el criterio de asignación de ese dinero es bien político. Y el Fondo Monetario siempre lo fue. Pero ahora, Massa está entregado a ese único salvavidas en una situación de vulnerabilidad en la cual no fue él quien se colocó. A él, es cierto lo que dice, le llegó la papa cuando ya estaba quemando. Ahora, si él va a ser el candidato de unidad del peronismo, si lo va a respaldar Cristina Fernández de Kirchner, ¿hasta qué punto va a ser el candidato de Cristina Fernández de Kirchner y no del Fondo Monetario, si es el Fondo Monetario el que oficia de garante para que la transición no sea caótica? Porque Werner lo que sugiere es que el gobierno puede terminar tan precipitadamente como el de Alfonsín. Y lo dice así, sin pelos en la lengua. También lo dicen, pero por escrito, exministros de Macri como Luis Toto Caputo. Fíjense ustedes, este informe que llegó a un montón de empresas importantes y bancos que tienen contratados los servicios de Anker, la financiera y consultora de servicios financieros, donde Toto Caputo, ex ministro de Finanzas de Macri, trabaja con Santiago Bausili, el Baucho, como le dicen en la City. Un hombre que, como él, trabajó en JP Morgan, trabajó en Deutsche Bank, en los grandes bancos de Wall Street, y que vino a hacerse cargo de las finanzas de la Argentina para llevar adelante el ciclo de endeudamiento más vertiginoso que haya atravesado nuestro país nunca jamás.
En un informe que está fechado el miércoles de la semana pasada, donde figuran tanto Caputo como Bausili, dice: las nulas chances de implementación de un programa de estabilización, única ancla posible en el actual contexto, hacen suponer que el mercado ya no le concederá a este gobierno una transición tranquila. Repito, por escrito, ya se augura una transición turbulenta entre este gobierno y el próximo. Aquella transición, la de 2019, podría haber sido más turbulenta si Alberto Fernández, ¿se acuerdan ustedes?, no hubiera dicho el dólar está bien a 60. Alberto Fernández ese día entregó parte del capital político que podría haber acumulado en base a una crisis en aras de la estabilidad, de evitarle una zozobra a la gente. Cada uno de ustedes decidirá si estuvo bien o si estuvo mal, pero eso fue lo que pasó. Porque cuando a Macri se le va el dólar de 42 a 60 y dice es culpa de ustedes los que votaron, das esa pataleta en público en una conferencia de prensa, todo podría haberse ido al demonio. Y ahí apareció tácitamente, después de conversaciones privadas que yo conozco, pero que ahora no vienen al caso, tácitamente apareció un pacto de gobernabilidad para asegurar la transición. Bueno, eso es lo que ahora el macrismo no está dispuesto a concederle a este gobierno. Quiere que se vaya escupiendo sangre. Como han dicho en la intimidad varias veces, varios de ellos. Y esto ocurrió en aquel momento en el que estaba por ganar Macri las elecciones, en 2015, cuando no estaba claro si iba a perder, como perdió Daniel Scioli, estrepitosamente, y cuando un equipo de economistas, encabezado por Carlos Melconian, fue a la cumbre del Fondo Monetario en Lima. Yo estuve en esa cumbre, la cumbre del Fondo Monetario y del Banco Mundial conjunta en Lima, para pedirle al Banco Mundial que frene los desembolsos para la Argentina hasta tanto no se supiera quién ganaba las elecciones. ¿Qué dijo Melconian en aquella oportunidad? Que le iban a encomendar al Banco Mundial que intermediara en la negociación con los fondos buitres. Al final la negociación con los fondos buitres la llevó adelante Alfonso Prat Gay y la resolvió muy fácil y muy rápido, diciéndole: ¿cuánto quieren? Acá está, yo firmo. Pero en aquella cumbre de octubre de 2015, cuando todavía no se había terminado de definir esa elección, pero a caballo de un buen resultado en las PASO, lo que pidieron fue que le dejen de mandar plata a la Argentina. Lo mismo que ahora volvieron a hacer y que denunció el director por Argentina del Fondo Monetario, economistas de la oposición que terminaron en tribunales con una causa que les generaron oficialistas y demás. Pero en aquel momento fue así de concreto. Claro, no existía el Fondo Monetario en 2015 en la Argentina. No era un actor, sí lo era el Banco Mundial. Y ahí fue Melconian. Por la información que tengo yo, en aquel momento se frenaron proyectos por 1.400 millones de dólares que podrían haberse ejecutado entre ese octubre y enero, febrero del año siguiente. Era dinero para cloacas, para agua potable, para obras de infraestructura. Lo importante era ahogar a una administración saliente y acumular lo más posible de financiamiento para la siguiente administración. Pero mientras tanto, mientras el macrismo habla de una transición desordenada, caótica, lo escribe en informes de consultoras, mientras también los referentes de la oposición se niegan a cualquier conversación que pueda faltar justamente una transición más ordenada, como aquella entre Macri y Alberto Fernández. Desde la ultraderecha, desde el sector de Javier Milei, envalentonados por el discurso de Cristina del jueves pasado, insisten en que si ganan ellos, se viene la dolarización.
Y es muy curioso porque ahí hay otro factor desestabilizante. Si le llega a ir muy bien en las PASO a este sector de ultraderecha, lo analizábamos la semana pasada, se precipitaría una corrida por el valor al cual se daría la dolarización. Si las cuentas le dan a los economistas que la dolarización es a 2.300, 2.500, 3.000 pesos, ¿quién no compraría dólares a menos que eso? Está regalado a 500, como dice Roberto Moldaski. Claro, es así de grave y así de frágil la situación en la que está hoy la economía argentina. Ustedes acá, sobre este tema de la dolarización, escucharon la semana pasada a Andrés Arauz. Andrés Arauz fue ministro coordinador de Rafael Correa, pero además fue candidato por su fuerza en las últimas elecciones de Ecuador. Fue el más votado en la primera vuelta, después le ganó Guillermo Lasso en la segunda. Andrés Arauz nos dijo, es una locura. Conversamos con él 10 minutos la semana pasada y fue conciso pero contundente. Es una locura, no lo hagan. No dolaricen su economía porque es un desastre. Claro, él es de la fuerza contraria a la que dolarizó. Pero miren lo que pasó este fin de semana de interesante. Jorge Fontevecchia, en el diario Perfil, entrevistó a uno de los fervientes defensores de la dolarización en Ecuador, a Jaime Nebot, ex gobernador de Guayaquil, que es la provincia próspera como la Santa Cruz boliviana, que suele querer separarse, que tiene los empresarios más poderosos, que en general está en contra de la costa más pobre. Bueno, Jaime Nebot habló con Fontevecchia de cómo fue en el 2000 dolarizar en Ecuador. Y te va a sorprender, pero en un punto dice lo mismo que Arauz, que la dolarización no termina con la inflación, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer año. Quizás después sí, pero en el medio mirá lo que pasa. 2000% fue la más alta en el año 1999. Solo en enero del 2000, en ese solo mes, la inflación subió 14,3%. Es decir, si se mantenía ese nivel, que no suele suceder porque se vuelve exponencial, íbamos a llegar a más de 200% de inflación. ¿Y cuánto fue en el año 2000 finalmente? En el año 2000 la inflación bajó a cerca de 90, por eso le decía, primer año, sí, ajuste, arrastre y conversión, porque los dólares se van comprando y se van adecuando a la situación durante el año. Pero ya en el segundo año sí, fue alrededor de 30%. En el tercer año fue 12%. Claro. Si uno está dolarizado y tiene fijos los ingresos, una inflación del 100%, una del 30% y una del 12%, licúa completamente cualquier salario. Y después sí, puede frenarse, amesetarse, pero lo que hace es cristalizar una distribución del ingreso en la cual ya perdiste por goleada. Pero por goleada 8-0, 10-0. Cristina mostró el jueves un cuadro de CELAG, un centro de estudios que de vez en cuando publica cosas realmente muy interesantes, que muestra que la inflación en Ecuador y la inflación en Estados Unidos fueron muy divergentes en estos 20 años de dolarización. La de arriba, la de la raya azul, es la inflación acumulada de Ecuador. En 22 años desde aquella dolarización del 2000, acumula un 355%. En Estados Unidos, la inflación acumulada, sobre todo por lo que aumentó en estos últimos dos, fue del 75%. O sea que eso de que la dolarización frena en seco la inflación, es algo relativo. Después de un tiempo puede lograrlo, pero se convierte en una camisa de fuerza. Se convierte en un corset del cual es imposible salir. Y no lo digo yo, lo dice este hombre, escúchalo. Para rematar con la famosa frase de algunos de que esta es una camisa de fuerza. Y con un poquito de humor le digo a los locos, sobre todo cuando manejan la economía, manejan las finanzas públicas, manejan en el fondo la calidad de vida y el futuro de los pueblos, y se empeñan en seguir siendo locos, hay que ponerles una camisa de fuerza.
Claro, Nebot dice, es una camisa de fuerza, pero hay que ponérsela a los políticos porque están locos. Entonces, es cierto, cerremos la llave del Banco Central, como dice Milei, quemémoslo y tiremos la llave al mar. Total, si después hay una pandemia, por ejemplo, el Estado no va a tener capacidad de reaccionar, pero mejor, porque si lo hace sería la reacción de un loco. Bueno, en Ecuador, en Guayaquil concretamente, recogían los cadáveres de las zanjas, de las bocacalles, porque en pandemia no pudieron reaccionar monetariamente, por ejemplo, para equipar sus hospitales. Nosotros, es cierto, tuvimos una emisión muy elevada que en parte explica el brote inflacionario posterior. En parte, en una pequeña parte, diría yo, no es la explicación central para mí. Pero ellos no lo podían hacer, no podían repartir un IFE, ni siquiera miserable de 10.000 pesos como fue el de acá. No podían sostener con el ATP los ingresos de los que trabajaban en empresas que dejaron de facturar. Repito, lo peor, no podían equipar sus hospitales. Y por eso, porque las ambulancias no daban abasto a recoger los cuerpos de las casas siquiera, los tenían que juntar de las calles porque las familias los sacaban para que no los contagiaran de cosas peores que coronavirus, acostados en su cama. Claro, si la dolarización no frena la inflación, por lo menos frenará a los locos para que no tengan déficit y no se endeuden. Bueno, no. También mostró la vicepresidenta este cuadro, que me parece muy interesante, muy gráfico, de la evolución del déficit fiscal de Ecuador como porcentaje del PBI y de la evolución de su deuda. Fíjate, si querés, lo más concreto es deuda sobre PBI. Fíjate cómo va aumentando. Y si querés también, fíjate la deuda per cápita, cómo va aumentando año a año. Bueno, ahí termina el 28. Fíjate en deuda per cápita, en la última columna. Empiezan debiendo $1.000 per cápita, terminan debiendo más del doble este primer periodo, hasta 2014. Poné la siguiente y vas a ver cómo siguen. En la siguiente sigue de 2014 hasta 2023 y ahí lo tenés, sigue 2.148, 3.000, 3.100, casi 3.800 de deuda por habitante en 2021. Es como la convertibilidad. Para sostener una paridad fija, que en el caso de Ecuador es algo mucho menos nocivo que lo que ocurriría acá en Argentina, porque Ecuador exporta bananas, exporta camarones y exporta petróleo. No es una economía muy diversificada ni muy compleja. Argentina tiene agujeros en su estructura productiva, pero es uno de los 15 países que produce autos, le exporta mucha industria a Brasil. El ascensor neumático de la casa de Cristiano Ronaldo se hace acá en Paraná, Entre Ríos. Una maravilla el ascensor, $60.000 cuesta. Pero, en serio, ¿podríamos dolarizar? ¿Podríamos llegar a este experimento? Sí, podríamos. Podríamos en base a lo que marcan las encuestas sobre las próximas elecciones. Ahora, como pone Claudio Scaletta en la última edición de Le Monde Diplomatique, para nosotros, así como esto nos puede hacer acordar a la convertibilidad, puede ser también un camino al patacón. Porque en Argentina, cuando la restricción monetaria que tenía la convertibilidad empezó a explotar y empezó a salir agua entre las baldosas, el sistema político reaccionó con esto. ¿Por qué? Bueno, porque si no se prendía fuego todo. Estamos dándonos cuenta de que nos pueden prometer dólares y terminar entregando patacones. Yo creo que no. Pero lo que sí está claro es que los que dicen criticar la casta estuvieron haciendo campaña por la casta y por aquella casta de la convertibilidad el fin de semana. Mirá si no esta foto y esta recorrida por La Rioja que hizo Javier Milei. Mirá para hacer campaña por quién. Sí, ahí lo ves. El sobrino de Carlos Saúl Menem estaba de campaña para las elecciones de la semana que viene y ahí Martín Menem recibió el apoyo del líder de La Libertad Avanza,
que no se privó también de reivindicar a Domingo Cavallo, de vuelta, el padre de la convertibilidad. Ahora, ¿quién puso a la economía argentina en esta situación de vulnerabilidad? Bueno, es la gran discusión interna dentro del oficialismo. ¿Quién se llevó los dólares de un superávit comercial récord que acumuló en lo que va de este gobierno ya más excedente de exportaciones respecto de las importaciones que el que hubo en todo el gobierno de Mauricio Macri? Le achacan a Miguel Pese que no solo permitió importar, esto se lo achacan también a Matías Culfas, que no solo permitió importar, sino que también le permitió pagar deuda a las empresas privadas con dólares al precio oficial. Él se defiende diciendo, también me lo pide YPF, que está manejada por los cristinistas, me lo pide Axel Kicillof, que tiene que pagar deuda de la provincia y reclama dólares al precio oficial, me lo pide AISA, y ahí ya entra en la familia de Sergio Massa, porque AISA también tiene deudas en dólares. Pero fíjate la nota que le mandó la semana pasada. Mostrá la nota completa y después que se destaque, Rodo, porque me interesa que vean la nota completa. Fíjate la nota que le mandó una de las alimenticias líderes del mercado argentino al mercado. Arcor, sí. Avisó que va a cancelar el 25 de mayo por adelantado, más de un mes por adelantado, obligaciones negociables por 127 millones de dólares. ¿A vos te dejan comprar 127 millones de dólares al precio oficial? No, ¿no? Bueno, en general nos dicen que se les permite a las empresas con sus insumos para que los precios en el mercado local sigan estando al dólar oficial. Ahora, esto es para pagar deuda, no es para insumos. Y no es la única, ¿eh? Un par de semanas antes, una desarrolladora importante como IRSA también avisó que iba a cancelar 121 millones de dólares en obligaciones negociables. Y lo avisa al mercado porque sabe que una parte se lo va a comprar al Banco Central al precio oficial. En el Central se defienden y dicen, nosotros exigimos que refinancien un 60%. ¿Y el otro 40%? Porque el otro 40%, con una brecha del 120%, es un negoción cancelarlo al oficial, ¿no? Bueno, son estas mismas empresas las que después suben los precios. Porque en el caso de IRSA hay una incidencia dueña de los shoppings, hay una incidencia sobre el precio de la indumentaria, que es algo de lo que más subió, que es descomunal. Y en el caso de Arcor, estamos hablando de una de las que marcó, y voy a apoyarme de vuelta en las cifras que mostró Cristina, una de las que marcó la vicepresidenta como la responsable de los aumentos de alimentos en una economía recontra concentrada, donde hay muy pocos oferentes de los alimentos más consumidos. ¿Qué dijo la vice? Dijo que el 74%, de la facturación en las góndolas, si podemos mostrémoslo, el 74% de la facturación en las góndolas está explicada por 20 empresas. Y en los primeros puestos está Arcor, ahí en el puesto 13. Una de las empresas que liquida deuda al dólar oficial con reservas del Banco Central de la República Argentina. Si me preguntás a mí si son estas las principales responsables de que se haya vaciado el Banco Central, de que no tengamos esos recursos para hacerle frente genuinamente a la corrida sin pedirle permiso al Fondo Monetario ni nada, yo te diría que no. Te diría que el principal responsable es el propio Fondo Monetario. Fíjate lo que se fue en pagos de intereses durante el gobierno de Mauricio Macri y fíjate lo que se fue en el pago de intereses durante el gobierno de Alberto Fernández. Esto también lo mostró CELAC, no lo mostró Cristina en este caso, supongo que para no terminar de romper todo. 5.066 millones de dólares le pagó la administración del Frente de Todos al FMI y 1.392 millones le pagó Macri hasta ahora. Los 5.000 son 5 veces lo que el Fondo Monetario insume para funcionar por año. O sea que nosotros le estamos manteniendo a la burocracia mejor paga del mundo, gente que gana 20.000, 25.000, 30.000 dólares limpios por mes,
esa vida de lujos y ese poder de decir a los países qué pueden hacer y qué no. En manos de esa institución está la transición argentina. En manos de esos burócratas está la estabilidad de un gobierno que aspira todavía a mantenerse en el poder, pero mucho más importante aún, en manos de ellos está la fragilidad de los bolsillos de una población que ya viene de 5 años seguidos de pérdida de poder adquisitivo del salario. En minutos, Lucía Isikoff y Gabriela Vulcano nos van a ayudar a entender qué proyectó el discurso de Cristina Fernández para las próximas elecciones, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Ale. ¿Y Cristina va a ser candidata o no va a ser candidata? Yo creo que no, pero creo que tiene un plan A y un plan B en este momento. Yo creo que sí, y no estamos en tren de apostar. Pero, ¿qué más le van a analizar al discurso, Gabriela Vulcano? Lo que sí está claro es que más allá de si Cristina Kirchner es candidata o no es candidata, va a ser quien decida quién va a ser el candidato o candidata y quien respalde también el programa que va a llevar adelante ese candidato o candidata del oficialismo. En instantes, Vulcano y Isikoff, y también por qué subió al ring a Javier Milei, al líder de la ultraderecha. Antes de eso, recibo a Jorge Altamira, el 1 de mayo, el Día del Trabajador y la Trabajadora. Gracias por venir, Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, primero, ¿qué significa para vos que estemos discutiendo dolarización de vuelta, como en aquel 2001 del argentinazo, como le decían ustedes? Como nunca, el problema de Argentina es la deuda. No existe otro problema. Se ha llegado a un punto extremo en el cual los economistas plantean una devaluación de la moneda en función de un plan de pago de deuda. No una devaluación de la moneda en función del comercio exterior, de modo que haya más exportaciones, menos exportaciones. Enteramente la deuda. Vos señalaste los pagos que han hecho al Fondo Monetario Internacional Macri y Alberto. Solo de intereses era eso. Intereses. Sí. Y los que hizo, y los intereses por el resto de la deuda, tanto en pesos como en dólares, porque se están pagando también intereses. Sí, claro. Esos intereses superan holgadamente el llamado déficit primario. Es decir, lo que nosotros tenemos en este momento es lo siguiente, la perspectiva de un golpe de Estado financiero. ¿Crees que puede pasar antes de las elecciones eso? Puede pasar antes de las elecciones, puede pasar después, pero toda la patronal argentina está unida en este golpe. ¿Qué quiero decir? Devaluar en función de un ajuste que tiene en cuenta el pago de una deuda que, si querés te la describo, supera los 500.000 millones de dólares. A mí me parece que hay un sector del establishment que empieza a asustarse de la criatura que generó. ¿No te parece que empieza a haber reacciones? Yo no veo ese bloque monolítico en torno, por ejemplo, a Javier Milei. No hay un bloque monolítico. Está bien que me digas esto. Están todos asustados. Los que proponen la devaluación. Porque yo escuché a una economista que no quería decir las cosas como ella quiere que sean, porque decía, depende del bloque político que se forme. Vos no tenés hoy una cohesión política o una espalda política para una devaluación del tipo de 2001, 2002 y de la rebelión popular que provocó. Pero ahora vos lo tenés a Remeslenikov, sí, que es muy importante. Estuvo casi 2 semanas. Que el tipo viene y dice, miren muchachos, ustedes tienen un julepe bárbaro. La gente se le va a levantar cuando ustedes hagan esta devaluación. ¿Quieren que les cuente lo mío? Dura 155 días. 115. 115 días. Aguantan 115 días y después cruzaron el Jordán o el Mar Rojo, lo que fuere. ¿Me explico? Es decir, que está invitando una aventura política. Esto cierra realmente con una crisis como nunca ha habido en la Argentina, superior a la del 2001. Lo que entiendo desde política obrera es que los trabajadores tienen que pensar que no existe una suerte de equilibrio eventual con Massa o lo que fuere, sino que tienen que luchar por un aumento general de salarios, despreciando toda la propaganda oficial, oficial quiero decir no solo del gobierno, sino fundamentalmente del sector neoliberal también,
despreciando de que hay que encontrar el famoso equilibrio macroeconómico. El equilibrio macroeconómico es pagar la deuda. Alguien dijo estos días dos cosas. Uno, que si devaluamos como corresponde, nos tenemos que chupar 2 o 3 meses del 15% anual, el 15% mensual de inflación. Pero aseguramos un pago de la deuda en 20 años. Es decir, el tema fundamental que hemos planteado toda la vida se ha transformado en la subsistencia de la sociedad argentina. Pese a eso, ¿por qué lo que encarna el descontento, al menos según las encuestas, y según la última elección, porque también en la última elección la ultraderecha sacó más que la izquierda en los lugares donde se presentaron los dos, es cierto que no tenía la capilaridad que hoy sí, ¿por qué canaliza parte del descontento y sobre todo el juvenil este sector? Bueno, es una pregunta compleja. No puedo responder a todo. Solo te advierto lo siguiente: gobernó 4 años el kirchnerismo. Y el resultado es esto. Porque cualquiera sean los discursos, ¿quién gobernó? Cristina no estaba en la oposición en todo este tiempo. Bueno, ella dice que no le dan bola. No, eso no existe. Disculpame, eso no existe. No existe y cualquier político lo sabe. Hay un punto que vos tenés un quiebre. Te rifan un país, te lo llevan al default, te lo llevan a una devaluación masiva, che, no me dan bola. No parece ser el carácter de la vicepresidenta argentina, que cuando no le dan bola. Pero entonces, está acompañando a conciencia, con toda la burocracia de la CGT, de todos sus sectores kirchneristas y no kirchneristas, están acompañando este experimento. Pero entonces para vos eso es lo que hace que se vuelquen los jóvenes hacia la ultraderecha, interpretando que el kirchnerismo es algo así como la izquierda. No exactamente eso. Es un repudio al gobierno que primero intentó capitalizarlo Juntos por el Cambio, y tenemos que reflexionar que no lo logra capitalizar. ¿Y por qué la izquierda tampoco? Bueno, ese es un debate que tiene que ver ya con la naturaleza de la política de izquierda. Quiero decir lo siguiente: ¿en qué consiste mi planteo acá? Mi planteo consiste en lo siguiente: señalarle a los trabajadores que se prepara un golpe de estado financiero brutal encima de toda esta inflación y encima de toda esta pobreza, y que hay que luchar por una huelga general. La izquierda argentina está planteando una huelga general por un aumento general de salario de 100.000 pesos. No está planteando. Está planteando cosas muy generales, reducción de la jornada laboral, con vistas al voto en octubre. Acá se necesita una conducción para una clase obrera que está siendo frenada, apretada por un aparato que esta semana ha estado confesándole a Massa y a los demás que si acá no hay orden, estos se lo llevan puesto, a ellos también. Por eso hacen el acto del 1 de mayo, lo hacen mañana en un lugar cerrado. Sí. El peronismo, el otro día... Bueno, pero ese sector no se puede decir que apoye precisamente a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? No, ese sector no. Muy refractario. ¿Y los que firman los convenios de la UOM, qué pasa? ¿Tienen alguna diferencia? No hay ninguna diferencia. Vos, Jorge... Pero una pregunta quiero decir, hay una cosa simbólica. Yo he vivido en este país tantos años, en mi país. En política 70, ¿cuánto lleva? 70, 1000, 2000 años. Quiero decirte esto. El peronismo simbólicamente, cuando se movilizaba, venía la gente de overol. ¿Vos viste a alguien de overol en La Plata? Bueno, afuera había trabajado. No, ya estamos cambiando la historia. Es una pequeña burguesía acomodada. Es una desmoralización completa. Esta periodista que hace, ¿cómo se llama? Acá en este canal, que hace este programa de los sábados de TV, viene un invitado y pasan junto con Di Natale. A la Negra Garnasi. Ahí está. Sí. Prácticamente el sábado pasado llamó un levantamiento popular. La Negra es así, es ingobernable. No es ingobernable, la única que tiene claro todo. Sí, llamó un levantamiento popular y no se puede decir que no sea de un cuño oficialista. Es consciente que tanto el oficialismo como la oposición están llevando al país a un desastre y están llevando a los trabajadores a una rebelión popular. La semana pasada estuvo acá Eduardo Fidanza, vos lo conocés, sociólogo muy reputado, un hombre que no es de izquierda precisamente. Y él dijo, lo que hay son microestallidos. No hay una rebelión popular de ese estilo,
pero se ve cada vez más la ira emerger en un corte de ruta porque no hay luz, en un piquete porque no llegan las ambulancias. Con los paros de Suteba esta semana pasada, no apoyados por la dirección del sindicato. O en que caen a trompadas a Bernie también, ¿no? Digamos, lo de los choferes. Son raptos de ira. Lo de los choferes, fantástico. ¿Cómo fantástico? La rebelión de los choferes, con motivo de la aparición de Bernie en helicóptero y todo lo demás, me pareció fantástico. A mí no, no, por supuesto. Es una... ¿Qué tiene que...? Bernie no resolvió nada. Bueno, pero No, han matado a un chofer. No se ha hecho cargo de nada. Lo único que ha hecho Bernie es apalear gente piquetera en la Panamericana. O ir a paliar a la gente de Lear. Yo una vez lo confronté en un programa de televisión. No, ¿Qué eso es lo que ha hecho? duda, Es un represor. Entonces está muy bien. Todo lo que es manifestación. Pero eso. Bueno, pero lo que dice Fidanza es esos microestallidos no terminan de condensarse en una explosión. Sí, y al revés, son como válvulas de escape. ¿Por qué pasa eso? No creo que sea así. En la historia de todas las revoluciones hay un periodo de microestallidos. Tengo mi lectura de alguna de ellas en la que, claro, ya conocía el diario del lunes. Como es historia, ya conocía el desarrollo. Pero un hombre como Lenin exageraba un poquito al ver en una huelga minera, me acuerdo que era chico, lo leí en un artículo, en una huelga minera ya veía la revolución del año siguiente. Claro, al año siguiente hubo una revolución. Eso ya lo sé. Parecía que el tipo es un genio. Pero sobre una huelga minera, ¿vos apoyás que haya una revolución? No. Hay una perspectiva, son los micro fenómenos que se van condensando, que van abriendo una experiencia, que van abriendo una voluntad. Por ejemplo, esta semana va a haber una importantísima huelga docente autoconvocada en Tucumán, en medio de un dengue feroz. Y va a tener el apoyo acá en la provincia de Buenos Aires contra las direcciones sindicales. Daer lo sabe, todos ellos lo saben. Y se lo advierten. Y vos ahora en tu editorial señalás que Werner les dijo que no le van a dar un mango, porque obviamente, a cambio de lo que le vayan a dar, eventualmente no lo que piden, pero algo de todo eso, la contrapartida tiene que ser medidas devaluatorias fuertes, o más fuertes que la inflación, pero la inflación de este mes, de abril, ahora que se viene, va a ser del 8%. ¿Qué quieren hacer? Es la política en la cual las patronales están viendo que es la única salida y tienen pánico. Jorge, ¿vos crees que Javier Milei podría gobernar si ganara aún en un balotaje, por ejemplo? Absolutamente que no. Pero quiero decir una cosa. ¿Por qué? No, por los planteos que hace, porque creo que lo explicaste vos, cuál era el tipo de cambio necesario para una dolarización. Sí, 2.300, bueno, 3.000. Él lo que ha hecho es meter una agenda. Él les ha dado una paliza a todos. Porque todo el mundo decía, grita. Bueno, ahora tiro la dolarización. Y mete una agenda. Será una agenda absurda, lo que fuere. Lo mostraste con Ecuador, se puede mostrar, bueno, con esto. Pero, a ver, una pregunta. Los economistas que hablan todos los días, ¿tienen un planteo diferente? Al plantear una devaluación en función del pago de la deuda, están planteando algo equivalente al planteo de Milei, solo que Milei dice, si esto no le sale bien, yo tengo mi último ratio, que es la dolarización. No hay ninguna diferencia entre economistas que han hablado esta semana de que un plan de estabilización, los precios relativos, ¿qué es los precios relativos? De evaluar. No hay ninguna diferencia entre todos ellos y Milei. Milei es un vocero. Ahora, Patricia Bullrich es infinitamente más fascista que Milei. ¿En serio? ¿Por qué? Ella expone sistemáticamente una posición profundamente antiobrera y tiene un caudal de votos cautivo que lo ha ido acumulando con este tipo de posición. En cambio, los encuestadores en general dicen, bueno, no sabemos si después Milei los conserva, que no los conserva, que a lo mejor es transitorio. ¿Está claro? O sea, para vos la jugada es amagar con Milei y que gobierne Bullrich. Quiero decir, acá me guió por lo que comentarios de los encuestadores. Tampoco hay que tener mucha fe porque dijeron que empataban en Paraguay. Sí, le sacó 15 puntos. Y le ganaron por goleada. Pero quiero decir, uno se tiene que majar, si vos querés militar y querés luchar,
tenés que tomar los elementos, tratar de combinarlo del mejor modo y hacer una propuesta positiva para la clase trabajadora. Jorge, no te va a gustar esta comparación que voy a hacer, pero tanto escuchándote recién a vos y preguntándote como escuchándola a Cristina el jueves, sentí que se hablaba de política. Y se está hablando poco de política en esta campaña, lamentablemente. ¿Y por qué no me va a gustar? Bueno, no sé si te cae tan simpática como personaje. Ah, que Cristina hubiera hablado de política. Yo creo que Cristina habló de política con una profundidad que no se ve en la dirigencia en general. Mira, y que vos también. Quiero decirte lo siguiente, te la voy a hacer muy cortita. Los que comenzaron con la privatización menemista fueron los Kirchner, tanto con YPF como el Banco Provincia. Fueron menemistas a morir. Entonces, cuando vos no te vistas de los pergaminos que no tenés, decís, bueno, no digas nada, puede ser, y decir, la Biblia lo dice, lo que importa es cómo termina, no cómo comienza. ¿Me entendés o no? Totalmente. Fenómeno. Entonces, es un verso. Segundo lugar, estas cosas, estos datos que vos mostraste, son los datos del gobierno. Sí, sí, claro. Y 5.000 millones de dólares de FMI de intereses, pero ya te digo, los intereses de la deuda pública superan en 5 veces al déficit primario, y la burguesía quiere que bajen el déficit primario, las jubilaciones, los gastos sociales y todo esto. Ella no lo denunció. Jorge, gracias por venir este 1 de mayo. Muchísimas gracias a vos. A ustedes también podrá caerles más o menos simpático, pero realmente creo que en este programa salimos del eslogan, por lo menos, y no es poco. Quédate, que queda en análisis del jueves, y queda el Yo no te lo dije, los chimentos de la política, la trastienda, esa que no te cuenta nadie. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló ante un público que esperaba de ella la definición de una candidatura, que incluso lo coreó reiteradamente, y no dejó una definición concreta sobre eso, pero sí muchas pistas que vamos a desgranar ahora con Gaby Vulcano y con Lucía Isikoff. Bien, Ale, bueno, Cristina Fernández de Kirchner repitió lo que ya había dicho y tiró un no se hagan los rulos, cuando en realidad cuando le dijeron más particularmente que coreaban el Cristina candidata, y dijo no se hagan los rulos, no vamos a hablar de esto ahora. Digo, también dejó ahí una puerta abierta a ese factor sorpresa al que siempre apela el kirchnerismo, pero lo que se repite, al menos hoy, en el entorno de Cristina Kirchner, y lo que ella viene repitiendo públicamente, es que no va a ser candidata. Y lo que marcó en ese acto es justamente algunas líneas del programa de gobierno que quiere que quien sea el candidato, quien represente, y sí dijo, tiene que ser alguien valiente, que se anime a implementar determinadas políticas, lleve adelante. Yo lo que pensaba cuando la escuché un poco también tiene que ver con esa campaña de 2015 en la que el candidato era el proyecto para no nombrar a Scioli. Bueno, ahora hay como una idea de que el candidato es el programa. Ya en el ánimo suena bastante más chiquitito, ¿no? El programa que el proyecto. El proyecto, digo, uno piensa en algo de largo plazo, una visión política, una visión de futuro, y el programa es mucho más acotado, porque el programa tiene que ver con lo que se está negociando o renegociando con el FMI. Está bien, pero si me atengo entonces a eso que decís, sería un ejercicio de sustitución de Daniel Scioli por Sergio Massa. Aquello encarnaba el proyecto, pero no era atractivo para militarlo, aunque él mismo sí ahora dice que se lo merece, ¿no? Hoy leí que Daniel Scioli dijo que se merece ir a la PASO. Curioso caso de falta de abuela, ¿no? Pero la verdad que sí, si te escucho, pienso el programa de esa Massa, lo que el proyecto era Scioli. Totalmente, porque en realidad lo que está planteando Cristina, y por eso yo ahí te diría, yo creo que el plan A del kirchnerismo es Sergio Massa. Lo que está planteando Cristina es que hay que renegociar, y ahí está como la vuelta retórica, discursiva de por qué Cristina critica al FMI, critica el programa actual, pero a la vez es capaz de bancar a Massa en una candidatura, porque es lo que se va a renegociar y se va a mostrar a un Massa como un candidato, en caso de que esto salga bien, ¿no? De que a Massa le salga bien y al kirchnerismo le salga bien en este sentido, un candidato más eficaz
de lo que pudo haber sido Guzmán negociando con el FMI. Pero si querés, Ale, escuchamos lo que decía Cristina Kirchner respecto al programa, cómo introduce este tema mirando para la elección de este 2023. Dale. Quiero finalmente decir que es necesario que vuelva a haber en la República Argentina un programa. Tenemos que hacer un programa de gobierno en donde discutamos estas cosas de las cuales estuvimos hablando hoy. No hay que pelearse, y tampoco un programa donde hagamos fe anticapitalista ni nada por el estilo. Miren, vuelvo a repetir lo que ya he dicho en muchas oportunidades. Hoy el capitalismo ya no es una ideología, es simplemente el modo de producción de bienes y servicios más eficiente. Miren, se vienen momentos en el mundo donde vamos a tener que estar preparados para grandes cambios. La gran discusión no va a ser si el capitalismo sí o el capitalismo no, sino quién conduce los procesos de producción para no dañar tanto el medio ambiente, para que haya mayor igualdad. Si los dejamos a los mercados, o el Estado, la política, vuelve a tomar la dirección. Claro, hoy reverberan distinto. Hoy 1 de mayo, con la protesta que hubo en todo el mundo contra el capitalismo y sus efectos, reverberan distinto estas palabras. Pero me parece que lo que buscó fue darle un marco de gobernabilidad a su propuesta. O por lo menos, a eso me parece a mí, que yo sí creo que puede ser candidata. Creo que lo más probable es que sea candidata. Desempata Gaby acá, Sí, ¿no? no, a ver, me parece que hay que atender algo que ahí Cristina plantea respecto a este programa del que recién hablaba Lu, que hay que enmarcarlo, y ella hace un especial hincapié a lo largo de toda su intervención, en que este programa hay que enmarcarlo, hay que pensarlo en el actual escenario internacional y en el marco de un capitalismo distinto al que veníamos teniendo, al que se venía pensando. No se puede analizar la realidad política por fuera del contexto internacional. Por eso habla de esto del capitalismo no es una ideología, no hay que pensarlo en tanto ideología. Y da algunas pistas de cuál podría ser ese programa, claramente teniendo en cuenta la historia del kirchnerismo. Ese programa que ella plantea es un programa donde el Estado tiene una fuerte presencia, en contraste con lo que han sido el gobierno aquí peronista de los años 90, lo que ha sido el gobierno de la Alianza. Se refirió a la convertibilidad, se refirió a la dolarización para justamente diferenciarse de esas experiencias que, ella claramente criticó, pero también para ponerlo en perspectiva con lo que podría venir en caso de que se posicione con fuerza una figura como Javier Milei. Ya ni siquiera te diría que pensando en Juntos por el Cambio, si bien ella habló de algunos de los dirigentes de Juntos por el Cambio, diciendo todos estos dirigentes ya estuvieron, y nombró a cada uno diciendo qué lugar ocuparon, pero sobre todo se centró en la figura de Javier Milei, porque me parece que ahí lo que ella está tratando de analizar y de pensar es y de advertir también qué es lo que podría venir si gana una figura como Javier Milei. Bueno, de eso habló concretamente, ¿no? De eso habló concretamente, y ahí vos decías, Ale, bueno, ¿qué pasa con el tema de la candidatura? Porque el otro gran tema es quién puede encarnar ese programa político, este programa que ella propone, del que también, como decía Lu, habló en 2015, habló de proyecto, no de programa, habló en 2019, y también Máximo Kirchner, en el plenario de la militancia en Ferro, dijo que es necesario que el Frente de Todos tenga un programa claro. Lo que pasa, Gaby, es que Cristina puede hacer campaña por un programa distinto al actual, pero si lleva como candidato al ministro de Economía que está ejecutando el programa del Fondo Monetario, termina haciendo campaña indirectamente por el Fondo Monetario. ¿Cómo se resuelve
Una encerrona. Claro, es un laberinto, ¿no? Bueno, claramente eso es un problema que está teniendo el oficialismo en general y Cristina Kirchner en particular con ese discurso, porque quiere hacer una diferenciación de lo que es el actual gobierno, si bien rescató que en la actual administración se consiguió que haya crecimiento, destacó los índices de desempleo, pero dijo falta redistribución de la riqueza, una de las banderas del peronismo. Entonces, ¿quién va a encarnar ese programa que ella plantea? Me parece que sí, de alguna manera dice que ella va a ser la garante de que se cumple y se lleve adelante ese programa. Pero para vos no la candidata. Bueno. O sea, desempatás a favor de Lu. No, ahí ella, por un lado dice, yo ya viví. Ser la garante sin estar en una boleta también es complicado, digo, porque ella era la garante de que Alberto haga un gobierno kirchnerista estando en una boleta, siendo vicepresidenta, y no le salió, ¿no? Claro. Digo, sin estar en ninguna boleta es aún más difícil. Claro, bueno, ahí está la pregunta, respecto de lo que todos esperan, ¿no? Lo que todos coreaban en el Teatro Argentino de La Plata. Tal vez la figura más fuerte que ahí aparece en cuanto a las coincidencias y a quien representa más fielmente los lineamientos de algunos de los planteos de Cristina Kirchner es el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Pero Axel Kicillof sabemos que quiere ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires, no está interesado en una candidatura presidencial. Ahora, ¿qué pasa si no es Axel Kicillof y tenemos, bueno, el otro candidato que vos decías, que todavía no está descartado, que es Sergio Massa, pero tiene una matriz ideológica muy diferente a la del kirchnerismo. Cristina hizo un centro hacia Sergio Massa el otro día, que muchos interpretaron como, bueno, no una bendición para que sea candidato, pero sí se leyó en clave, Cristina está bancando a Massa. La podemos escuchar. Dale. Cuando Sergio dijo, y bien, que el país iba a crecer, y yo dije atrás que, ojo, claro, vamos a crecer y mucho, pero ojo, alineemos precios, salario, tipo de cambio, porque si no, el crecimiento se lo van a llevar 4 vivos, que es lo que está pasando ahora. Claro, ahí yo decía en el arranque, puede ser un apoyo, pero ya no es el apoyo incondicional que había al principio. Ya no es, bueno, vino Sergio y se ocupó de evitar que nos vayamos en helicóptero, como dijo Ferrari. Igual ella públicamente nunca hizo un apoyo incondicional, digo, no quedó pegada tampoco a esta gestión. Me parece que era como, el apoyo de Cristina era el silencio. No, ninguna carta, ningún tuit fulminante, ese era el apoyo de Cristina. Creo que sigue estando, pero bueno, también es en una semana muy delicada, post-corrida, cualquier cosa que dijera Cristina, muy fuerte a favor de Massa, o una crítica más fuerte al intento de renegociación con el FMI de Massa, podía llegar a ser muy perjudicial para la gestión, para ella misma. Sí, sí, claro. Hay algo en las gestiones de Massa que llega hasta Washington, ya fue 5 veces para allá, va a mandar de vuelta a su equipo, quiere esos 10.000 millones, que juega como carta ese apoyo tácito de Cristina, ¿no? No sé si esto es lo más cómodo para la vice. Bueno, en realidad cuando le consultás a el equipo de Sergio Massa y algunas de las personas más cercanas a Cristina Kirchner, desde los dos lados coinciden en que Sergio Massa no toma ninguna decisión de lo que tiene que ver con las políticas económicas si no tiene el visto bueno de Cristina Kirchner. Ahí, más una cosa es lo que en público se pueda decir o no, esto que recién decía Lu, que Cristina Kirchner nunca le dio públicamente un apoyo explícito a Sergio Massa, pero en las conversaciones cotidianas que tienen, a diferencia de lo que sucede con Alberto Fernández, donde Massa sí habla con Alberto Fernández, pero Cristina Kirchner no está teniendo diálogo hace tiempo con el presidente y, bueno, ahí sí hay diferencias. Ahora, no se lleva ninguna política económica sin que Cristina Kirchner diga, bueno,
dale, está bien, estoy de acuerdo con hacer esto. Probablemente, y ahí sí, lo que se está queriendo rediscutir es para adelante qué se va a hacer. ¿Qué vamos a hacer con el acuerdo con el FMI? ¿Vamos a respetarlo? ¿Vamos a renegociarlo? ¿Vamos a romper? Bueno, virtualmente el acuerdo con el FMI colapsó la semana pasada cuando Argentina volvió a intervenir con divisas para bajar el dólar bolsa y el contado con liqui. Esto era algo que prohibía explícitamente a instancias de Massa. Esto lo puso furioso a Martín Guzmán, porque Guzmán desde Estados Unidos vio cómo le tiraban un muerto. Yo no fui. Claro, pobre, y hay que darle la derecha. Es cierto. En esta él no fue, ¿no? Porque acá le hemos criticado el ajuste a destiempo, el desacompasamiento del gasto con las elecciones, un montón de cosas. Ahora, el propio acuerdo con el fondo, la propia renegociación en la que fue retrocediendo con los privados, pero esto no lo firmó él, lo firmó Massa. Totalmente. Y Cristina lo felicita a Massa por haberlo desobedecido. Haberse desobedecido a sí mismo. Claro, sí. fue una pirueta... Sí, política, sí. Pero claro. Sí, totalmente, Ale. Sí, en realidad me parece que también la discusión hoy, por más que se quiera ampliar y pensar quién puede ser el candidato que más representa a Cristina, está muy achicada a qué es lo que va a hacer la gestión de Sergio Massa, qué es lo que va a poder hacer y si es exitoso. Casi que se vuelve el candidato indiscutible, aunque digas, bueno, la economía es lo más complicado en este momento y si tiene una buena es el indiscutible, y si no, me parece que el plan B, que el plan A sería Massa y el plan B sería insistir con la figura de Kicillof para Nación, pero ya no pensando la posibilidad de ganar una elección, sino de preservar y de quién fideliza mejor los votos de Cristina y preservar lo que se tiene en un escenario aún más adverso políticamente para el peronismo. Bueno, revivir la idea de Guado de Pedro tendrá un buen futuro, pero a esta elección no llega a su nivel de conocimiento, que vaya Kicillof. Devolverlo al Clio, pobre Axel, ¿no? Y sí, queda un poco en el llano. Yo te diría que lo del pobre corre por tu cuenta porque él me parece que es en el lugar que quiere estar. ¿Sí? En el caso de Kicillof. No, quiere estar en la provincia, quiere Por quedarse eso, ahí en Dardo Rocha. Por eso No, yo lo que digo es que lo devuelven al Clio a la campaña. Claro, hacer campaña de Resistiendo con Aguante en un gobierno de Patricia Bullrich. No, estaba pensando en provincia de Buenos Aires, que es donde quiere estar. Hay otra cosa, Ale, que me parece que hay que tener en cuenta en todo lo que ella planteó. No dejó lugar para que nadie se meta en lo que va a ser el armado de la campaña electoral, de este programa del que ella habla. Digo porque en algún momento el presidente Alberto Fernández dio a entender que él está interesado en ser parte del armado político, el armado electoral en la campaña, y la verdad es que lejos está de que se dé esa posibilidad. Y sobre todo, uno de los planteos o los intereses de Cristina Kirchner es desarmar esta idea de las PASO y terminar con simplemente un candidato de consenso. Bueno, ahí pobre Scioli, tendría que decir, ¿no? Porque él quiere la PASO, dice que se la merece. Lo del presidente igual, a esta altura ya no lo dan ni que hacer en los actos oficiales como el del viernes, ¿no? Ajá. Que no, con gobernadores, Sergio Massa. Nadie le pasaba la lapicera, ¿no? Claro, no lo esperaban, no tenían dónde ponerlo, una cosa, bueno, sí. El despoder, la crueldad del despoder. Prematuro en este caso, ¿no? Hay otro fragmento que quiero que analicemos juntos, que es el momento en el que confronta con Javier Milei. Porque es cierto, nadie le había dicho esto así de fuerte al líder de la ultraderecha, pero de algún modo también lo terminó subiendo al ring. Escuchémoslo juntos. Y no quiero ser autorreferencial, pero ¿quién es esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo? ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Pero caraduras. Caraduras. Claro, la reacción es lógica de alguien a quien quisieron asesinar, que le pusieron una pistola acá al lado del ojo, ¿no? Ayer Horacio Rodríguez Larreta, en un canal de La Competencia, dijo que el kirchnerismo quiere
matar al que piensa distinto, matar al otro. Lo dijo así, con esa metáfora así de desagradable después de lo que se vivió con el atentado de Sabac Montiel. Pero, ¿no es subirle el precio también decir esto? Sí, y también uno piensa que si Cristina dice esto, más allá del enojo visceral que le provoca las ideas que está esparciendo por todos lados Milei, creo que lo dice por algo. Por un lado, se puede pensar, me parece que no son cosas contradictorias entre sí, aunque tal vez lo suenen, que le está comiendo votos a ella, que le está comiendo votos al peronismo, Javier Milei. Por otro lado también, que está comiendo votos a Juntos por el Cambio y es una estrategia para dividir a la oposición. Pero para mí lo más notable de todo es que, en definitiva, el que está marcando y el que está instalando temas de campaña, a los que Cristina sale a responder, a los que el peronismo sale a responder, termina siendo Javier Milei. Y que genera sentido, como genera dicen, sentido en esta campaña, habla de dolarización y se entra a discutir dolarización. Digo, la reacción de Cristina también te muestra que subirlo como oponente es porque está teniendo el poder Milei de instalar temas en campaña, y me parece que se entiende por qué Cristina lo levanta como oponente, pero al mismo tiempo es una estrategia muy riesgosa, porque hay encuestas, lo veremos, para mí la gran incógnita, la gran sorpresa puede ser de la elección Milei, pero hay encuestas que lo están dando a Milei entrando segundo a un balotaje con Juntos por el Cambio o con el peronismo, que todavía no tiene candidato, digo. Entonces, quedarte afuera de un balotaje con Javier Milei puede ser contraproducente levantarlo así. Sí, yo ahí creo que está un poco esta estrategia de ver cómo divide a la oposición, pero por lo detallado de la intervención de Cristina Kirchner respecto a la figura de Javier Milei, pero haciendo una historización en relación a la dolarización de Cavallo, la convertibilidad de los ojos claros, todo eso, me parece que en realidad está haciendo casi un trabajo pedagógico para decir que si gana una figura como la de Javier Milei, puede pasar lo que pasó en los años 90, obviamente con las diferencias históricas, las diferencias del escenario político y también internacional, pero creo que es casi un modo de advertir qué puede pasar si termina siendo votado, si termina pasando a balotaje una figura como la de Javier Milei. Y esa alerta es una alerta que se la ve a partir de las encuestas por la suba que hay de Javier Milei justamente, pero también es un mensaje al propio electorado, que es cierto que hay un sector del electorado del Frente de Todos que posiblemente esté más interesado hoy por hoy en votar a Javier Milei, y también de decirle a la propia militancia, hay que salir a explicar y decir concretamente qué puede pasar si se quieren llevar adelante políticas que ya se aplicaron en nuestro país y no funcionaron, o lejos de funcionar, empobrecieron a la gran parte de la sociedad y solamente enriquecieron, y como a ella le gusta decir, se terminaron beneficiando unos pocos vivos. Esta es otra razón, esta que acaban de esgrimir ustedes, por la cual yo creo que se va a presentar. Porque del mismo modo que la ultraderecha está generando sentido, Cristina lo genera. Y hay gente que, aunque parezca disparatado, quiere aferrarse a una personalidad fuerte. El peronismo no veo que tenga otra, más allá de que Massa a veces levante la voz. Pero no quiero dejar el programa terminar sin el segmento que suele cerrar con algo de malicia, sobre todo de mis compañeras, este envío todos los lunes. El segmento que tiene a esas paredes que escuchan como protagonistas, a esos pasillos que hablan y que después te piden reserva. El yo no te lo dije. Yo no te lo dije, así nos dicen cuando nos cantan algo que todavía no se publicó en nuestras fuentes. Arranca Lucía Isico. Yo no te lo dije, Ale, yo no te lo dije, pero en los últimos días muchos porteños, tal vez ustedes también, recibieron algún mensaje de texto invitando a una campaña proselitista. Hasta acá todo normal. ¿Qué es lo que detectan desde un sector del macrismo? Dicen, bueno, llegan mensajes
Por un lado, invitando a los vecinos a reuniones de parte de Fernán Quirós. Ajá. Con 1 hora de diferencia, 40 minutos, media hora en algunos casos, llega un mensaje muy similar, invitando a una actividad muy similar en otro lugar de la ciudad, de Martín Lustó. Oh, qué pesada. A las mismas personas les pasó en el mismo día recibir los 2 mensajes. Bueno, Quirós es el candidato de Larreta. Y Lustó, por ahora no, pero lo que dicen es, curiosamente están compartiendo la misma base de datos. A esa base te referías. La base está, ¿eh? La base está y es compartida. Impresionante. Cosas que en política se dicen en voz baja y que después te piden que cuentes, pero sin citar la fuente. Sigue Gabriela Vulcan. Yo no te lo dije, pero volvió una figura a tomar peso, una figura que había quedado un poco en el olvido. Estamos hablando de Jorge Triaca, el ex ministro de Trabajo del gobierno de Cambiemos. ¿Y por qué digo que empezó a tomar protagonismo? Porque ya el año pasado había sido nominado como una especie de coordinador político dentro del PRO. A mí lo que me decían es, la verdad era casi una figura decorativa en ese momento, pero en el último tiempo, con las tensiones, las diferencias que se dieron dentro del PRO, no solamente puso su casa en San Isidro para que se reúnan las principales figuras del PRO, donde estuvo Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y también María Eugenia Vidal, para poder ver cómo podían sellar una especie de unidad, por lo menos para afuera, sino que hoy compartió un acto por el Día del Trabajador. ¿Esta foto es de ese acto? Sí, esta foto es de ese acto y está con... ¿Cuántos sueldos mínimos harán falta para comprar ese uso Ralph Lauren, no? Bueno, eso lo podríamos averiguar para la próxima. Sí. Pero que compartió el acto nada más ni nada menos con 2 candidatos a gobernador. Uno, Néstor Grindetti, que hoy está ocupándose del tema del fútbol, de Independiente, se tomó licencia como intendente de Lanús. Bueno, pero sigue con su candidatura a gobernador por Patricia Bullrich, y también está Cristian Ritondo, otro de los candidatos a gobernador, por ahora por María Eugenia Vidal, pero en cualquier momento va a ser tal vez el candidato de Patricia Bullrich. Bueno, compartieron un acto con Jorge Triaca. Está cada vez más fuerte en su rol de coordinador político de PRO. ¿Quién les habrá hecho el asado, no? Porque se quedaron sin Sandrín, que les hacía el asado en la quinta. No sé si era esa la de San Isidro, pero se pelearon, ¿no? Después de los mensajes que le dedicó Triaca a su antigua casera. Vamos con algo de María Eugenia Vidal, Aisikov. ¿Tiene algo más de la oposición? Tengo algo más de la oposición. Mira, yo no te lo dije, Ale, pero mientras Larreta todavía sostiene a Quirós como candidato en la ciudad de Buenos Aires, a jefe de gobierno porteño, las negociaciones pasan por otro lado, las negociaciones subterráneas. Y se habla muy fuerte, tanto en algún sector del larretismo como del macrismo, de la posibilidad de Vidal finalmente como candidata de, te pongo entre comillas esta palabra, consenso en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué entre comillas? Porque sería un consenso de 2 personas que se la están tironeando en este momento, que son Larreta y Macri. Y vos decís, bueno, pero Vidal se la jugó por Macri. Últimamente se corrió del lado de Larreta, que había sido su socio político durante muchos años, y está con Macri. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Larreta la aceptaría como una candidata de consenso? Por algo que estaba diciendo Gaby recién. Hay también otro tironeo de Vidal de parte de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, ¿qué quiere? Que Vidal banque públicamente su campaña a cambio de bancar a Ritondo como su candidato en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿te mareé? Sí. Entonces, ¿qué está pasando? Vidal tiene 2 propuestas firmes. Bancar a Patricia y poner como candidato a Ritondo en la provincia de Buenos Aires. O ser la candidata de consenso en la ciudad de Buenos Aires, ella misma negociando con Larreta, que lo aceptaría de ese modo, y Macri. Y en ese caso... Ahí queda un herido importante, ¿no? ¿Martín Lustó? No, Martín Lustó juega la interna. Jorge Macri. Si es la única candidata del PRO. Todo eso está en negociaciones. Todo eso estuvo en la mesa de Triaca, justamente, el sábado pasado, el viernes pasado, cuando se reunieron todos estos referentes y salieron con caras bastante largas, porque la verdad es que no hubo ninguna definición. Pero vos decís que es una figura
en semanas de ascenso, por lo menos. Prestemos atención a Vidal y a la posibilidad de que Vidal sea la candidata en la ciudad de Buenos Aires, porque ¿qué es lo que dicen? Y alguien lo dice con un poquito de maldad. Nacionalmente, si van Larreta y Bullrich como candidatos, Vidal mide 3 puntos, pero son los 3 puntos más caros del mundo. Yo no te lo dije, pero hablando de opositores, hubo una ayuda realmente sorprendente que recibió el gobierno de la provincia de Buenos Aires para destrabar la exploración offshore, el petróleo que quieren sacar de las costas de Mar del Plata, cerca de las costas de Mar del Plata, y donde dicen puede llegar a haber hasta el equivalente a 3 vacas muertas enterrado abajo del lecho marino. Resulta que se reunió con enviados de la petrolera Equinor, Noruega, un aspirante a reemplazar a Axel Kicillof, Diego Santilli. ¿Y qué hizo Diego Santilli? Escuchó la propuesta de los noruegos, dijo, esto está bueno para la provincia. Y colaboró, sin avisar, por supuesto, y sin que esto estuviera coordinado, con la provincia para que la justicia terminara por dar de baja los planteos ambientalistas en contra de esa exploración offshore. ¿Cómo lo hizo Santilli? Bueno, digamos que tiene mucho ascendente sobre toda la justicia a partir de su influencia sobre un par de consejeros de la magistratura. Los jueces imparten justicia, se sabe, de modo absolutamente imparcial, pero a veces lo hacen pensando un poquito en su propia supervivencia. Se llama Diego Marías, el consejero de la magistratura, al que conoce bien de cerca Santilli y que, yo no te lo dije, pero parece que influyó bastante para destrabar la exploración offshore frente a Mar del Plata. Las dejamos, esperamos que hayan tenido un excelente Día del Trabajador y el lunes que viene las esperamos aquí en la pantalla de C5N para esto, Brotes Verdes. Chau.